¿Qué onda, chavos? Estamos en el tercer día de devocional. Como pueden ver, no estamos en el lugar habitual donde hacemos los videos. Estamos en la escuela, estamos aquí en una parte donde no hay mucho ruido. Y hoy vamos a seguir hablando sobre María y sobre algunos aspectos y cosas peculiares sobre su vida. Sabemos que María era una joven de 13 a 17 años. Ella llega Gabriel, perdón, y viene y le da un mensaje y le dice que ella es escogida entre todas las mujeres para tener al Hijo de Dios, al Dios mismo, ¿no? Y queda embarazada. Entonces vemos como después de este acto vamos a estudiar lo que hizo enseguida, en unos momentos después, María. Entonces viene Gabriel y le dice todo esto. Y María lo primero que hace es se levanta de donde estaba postrada y va hacia la casa de Elizabeth. ¿Por qué? No lo sabemos, la Biblia solamente esto es lo único que nos dice, que va a la casa de Elizabeth. Entonces va caminando, más o menos son unos 8 kilómetros del lugar donde estaba a donde vive Elizabeth. Entonces va caminando. Imagínate tú todas las cosas que pudo haber ido imaginando María, de si le creerían, si estaría alucinando lo que ella vio, si, o a lo mejor ella ya estaba analizando cómo iba a ser su hijo, cómo iba a tener el embarazo y todas estas cosas, ¿no? Entonces vemos, camina hacia el pueblo de Elizabeth y llega a la casa de Elizabeth. Entonces abre la puerta y cuando Elizabeth escucha la voz de María, el bebé que engendraba Elizabeth se exalta y vemos en la palabra nos describe que se estremece el bebé. Entonces Elizabeth se exalta y cae el Espíritu Santo sobre ella y empieza a venerar a María, ¿no? Empieza a exaltarla y empieza a decirle que tú eres bendita entre todas las mujeres porque fuiste fiel al llamado de Dios, ¿no? Entonces vemos esto. Y luego enseguida vemos en la palabra, si quieres irlo leyendo, es en Lucas 1, 39 al 56. Entonces enseguida vemos que viene el cántico de María. El cántico de María se divide en dos partes. Uno puede ser una breve descripción de María y luego el otro una grande y asombrosa descripción sobre Dios. Entonces vemos que en la primera parte del canto dice María que cómo pudo haber sido ella escogida, ¿no? Entre tantas personas en el mundo y siendo ella tan humilde y tan poca cosa para Dios, cómo ella fue elegida para llevar y ser recordada para siempre, ¿no? Porque a fin de cuentas ella iba a ser la madre de Dios aquí en la tierra. Entonces iba a ser una persona importante para el mundo y para la humanidad. Entonces vemos que sigue la segunda parte del cántico, que viene, es podemos decir que describa a Dios como con una lupa, como cuando tú ves a una hormiga y se hace grandota. O sea, este cántico es lo que hace, exalta a Dios de tal manera que tú puedes ver toda la grandeza de Dios, ¿no? Entonces empieza a hablar sobre la grandeza de Dios y vemos en esta segunda parte del cántico que se citan más o menos 12 pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, pues como podemos ver, tiene gran capacidad María y se ve que es una chica que, a pesar de su cultura y a pesar que sabemos que ellos eran religiosos y todo esto, ella tenía una gran pasión por leer y sabía de las escrituras. Entonces, terminamos la lectura, eso viene de Lucas de 1:39 a 56 y vemos esto, ¿no? En esta lectura. Entonces nos pasamos a los 3 puntos y a lo que queremos llegar. Son 3 puntos los que vemos aquí de María. Número 1, era una chica humilde. Podemos ver que ella en la primera parte del canto dice que cómo fue ella la escogida siendo tan poca cosa y siendo tan insignificante, ¿no? Para el poder de Dios. ¿Cómo fue ella la escogida? Entonces vemos que ella se gloria y se asombra, ¿no? Y cuando dice esto, no lo dice con palabras de soberbia, al decir, yo ya voy a ser recordada para siempre, sino de asombro y verdaderamente se ve aquí su humildad, ¿no? También podemos ver que era una chava una joven muy capaz y tenía gran conocimiento sobre la palabra de Dios, ¿no? Vemos cómo ella pudo citar 12 pasajes de la Biblia en uno, cómo ella tuvo la capacidad al momento de darle gracias a Dios
ella citó 12 pasajes del Antiguo Testamento y dio un mensaje a través de ello. Entonces esto nos dice que era dedicada a Dios y leía y tenía momentos con Dios. ¿Por qué lo sabemos? Por su simple manera de actuar, que cuando ella tuvo que demostrar tuvo que demostrar algo en este cántico, lo que hizo fue citar la Biblia y habló con la Biblia. Entonces el segundo paso es que lee la Biblia. Tú cuando estás en tu casa, si tienes algún momento, te ponte a leer la Biblia porque es lo que le agrada a Dios, ¿no? El tercer paso puede ser el que me gusta más a mí. Podemos cuando llega María a la casa de Elizabeth y Elizabeth le dice que Elizabeth se exalta y empieza a alabarla. Vemos como María también se exalta y empieza a hablar a gran voz y empieza a aplaudir y brinca y salta, perdón. Entonces vemos que María adoraba a Dios y lo adoraba con su cuerpo y totalmente, no solamente con la sabiduría y con la dedicación que tenía, sino que ella trataba de exaltar a Dios y agradarlo con aplausos, con gritos, como tú y yo lo podemos hacer en la iglesia. Entonces es un punto muy importante. Entonces vemos estos tres puntos y vemos cómo Dios puede ser, qué es lo que le agrada a Dios, ¿no? Dios escogió a esta chica entre todas las mujeres. Ponte a pensar a Dios en su lugar, ¿no? Y luego está planeando a quién va a escoger y quién va a ser la elegida para que lleve a su hijo y lo lleve en su vientre. Entonces se pone a ver y digo, no, pues esta es una señora, tiene 30 años, pero no me gusta, no me exalta. Y luego ve otra, no, pues esta es una señora, tiene 70 años, no puede tener hijos, pero pues yo le puedo dar un hijo, pero no es humilde. Entonces vemos que María fue la persona que satisfació todas esas necesidades, ¿no? Y vemos cómo ella es agradable a Dios verdaderamente con esto. Entonces te pido que te sumes a esto y trates de ser como ella y pongas en práctica estos tres puntos importantes, ¿no? Te agradezco que nos hayas escuchado y te pido que entres nuevamente a ver los videos. Gracias. Dios los bendiga.